Pues vamos a hablar de un tema muy interesante que está visto desde muchos puntos de vista, muchas perspectivas, que es la longevidad y el tercer cuarto de nuestra vida. Esto lo vamos a hablar con Carmen Álvarez Basso, quien es coach y quien también nos va a comentar un poquito de este tema que se está pues abordando bastante en este tiempo. Bienvenida, Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás, Alejandra? Pues aquí encantada, y me encantaría que empezáramos hablando de qué es la longevidad. Sí, es un término un poco complicado, pero está cambiando y todo tiene que ver con que en el siglo pasado, a partir de los años 50 o así, empezamos a ganar con la salud y se extendió nuestra vida como unos 40 años más, ¿no? Antes la gente se moría muy joven y en los últimos 100 años hemos ganado estos 40 años de vida. Y hay que estar preparados para esto, porque antes la vida se conceptualizaba con que, estudiabas, trabajabas, desarrollabas tu vida productiva y tu vida reproductiva con tu familia, y a los 60, 65 te jubilabas y te dedicabas a cuidar nietos, ¿verdad? Ajá. Ese esquema de vida ya no existe, porque se crea esta nueva etapa de la vida que se llama el tercer cuarto de tu vida. Es decir, la longevidad no te afecta no es que hayas ganado años al final de tu vida, sino que en esta mitad de tu vida, desde los 50 hasta los 75. Y es aquí donde se habla de la longevidad como un incremento de la esperanza de vida, que antes no se veía así. Bien lo hablábamos en pausa con Carmen, que antes incluso pues la longevidad o la expectativa de vida era muy baja, entre 40 años, 50 años. Claro, con los avances tecnológicos, la ciencia, esto ha ido aumentando. Pero ahora pues tocamos otro tema, que es el tercer cuarto de vida y cómo influye en la longevidad. ¿Qué es el tercer cuarto de vida? Mira, es que todos vamos a tener ahora como múltiples vidas. Es decir, si tú a los 50, de los 50 a los 75, ya no somos los mismos que éramos antes. Es decir, ya no te vas tú a tu casa a retirarte. Esto surge con la generación un poco anterior a la mía. Yo soy de la cola de esta generación, claro, que es la de los baby boomers. Y los baby boomers no se han retirado. No se han retirado. Y ni piensan. Ni piensan. O sea, ahora, por ejemplo, en Estados Unidos acaba de salir un movimiento que se llama el tercer acto, que es este tercer acto de nuestra vida, el tercer cuarto de nuestra vida, que acaban de montar un movimiento social y político para solicitar al gobierno y hacer solicitudes sociales para nuestra edad, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí, no? La gente ya se retira, a veces te retiras de tu trabajo y empiezas a generar otra nueva actividad. Nosotros somos socialmente activos, estamos activos en los medios de comunicación masivos, queremos influir, queremos tener impacto, tenemos salud, somos activos, o sea, ya no hay esa gente que se iba a la casa a estar 15 años, sí. No, ahora, y es una etapa larga de la vida, son 25 años en donde todavía podemos ser productivos y lo estamos siendo. ¿A qué edad la gente actualmente en la sociedad se está retirando, más o menos? Mira, con la pandemia ha habido un movimiento, te estoy hablando más en Estados Unidos, que es donde hay más estudios. En agosto del año pasado se retiraron 4.8 millones de personas, como de 50 para arriba. Sí. Claro, la pandemia influyó en que, dices, bueno, si estamos en este movimiento tan grande de cosas, pues quiero dedicar mi vida a otra cosa que no sea solo la edad productiva, ¿no? Es decir, muchos en esta edad adulta, que va de los 25 hasta los 50, cumplimos roles que la sociedad nos da, lo más probable que los padres nos han dado. Normalmente es tu familia la que te define lo que vas a hacer en tu vida, y estás forzado pues a crear una familia o tu carrera, digamos. Sí, ¿no? A vivir bajo un estereotipo según el que te educaron. Exactamente. Entonces, a partir de los 50, y esto es lo que ha pasado recientemente en agosto, es que la gente dice, no, yo ya ahora quiero hacer lo que yo quiero con mi vida, ¿no? Entonces, es una vida como un poco más con propósito. Con el propósito, muchas veces has dejado a lo mejor pues de estudiar piano, de pintar. Porque no era lo que te llenaba realmente. Exacto. O porque a lo mejor tu vida productiva no se iba a basar en eso. Y
Y lo que ha pasado el mes pasado es que ha salido un estudio en el que la misma cantidad de personas que se retiraron en agosto, se han creado la misma cantidad de empresas y microempresas en Estados Unidos por gente mayores de 50. Entonces, no es que la gente se retiró en agosto, sino que están creando lo que a ti te apetece, ¿no? Entonces, y lo estás creando porque tienes 25 años más de vida y a veces hasta, digamos, 30, 35, porque no es que a los 75 tú ya entras en la vejez. Y aquí también no es que solo personas de arriba de los 50 lo hacen, también lo hacen personas abajo, incluso 45. también veo mucho en esta nueva generación, ya estoy hablando de generaciones de los 20, menores que yo, que ya veo que es como que no están esperanzados a tener un trabajo fijo, sino que quieren hacer lo que se les apetece. Exactamente. Todo esto abona a la longevidad. La longevidad pues se logra con una calidad de vida, obviamente la evolución de la tecnología, pero aquí también hay dos puntos de vista. Hay gente que añora la longevidad, o sea, llegar a muchos años, convirtiéndose en seres centenarios, pero hay otros que dicen, no, yo no me veo más allá de los 75, no me veo más allá de los 80, de los 90 años. Pues, bueno, mi esposo es una de las personas que dice eso, yo quiero vivir bien a tal edad y fallecer joven. Y yo como, ¿por qué decís eso? Son cada quien, ¿verdad? Claro. No, de hecho, ese es el cuarto de nuestra vida. Es decir, ahora sí podemos elegir qué tipo de vejez queremos. Para tener una buena vejez, que sería, y no te digo, ni siquiera 75, pueden ser 85, incluso hasta los 90. O sea, Jane Fonda, que es la primera que habló de esto públicamente del tercer acto, tiene 84 años. O sea, Biden tiene 80, Nancy Pelosi tiene, o sea, la presidenta del Congreso tiene 80. Es decir, y sobre todo las mujeres que terminamos nuestra vida productiva y reproductiva a esta edad y ya queremos ahora trabajar para nosotras. Es decir, ya no tenemos unas veces sí tienes que preocuparte de tus finanzas o de cuidar a tus padres, pero tus hijos ya salieron de la casa, entonces dices, ahora es mi tiempo, ¿no? Y eso es lo que se está viendo, que las mujeres en general llegan al pico de su carrera después de los 50. Entonces, eso para esta etapa, el cuarto. El cuarto de la vida. Que de es los 75 para arriba. Hasta los 100, porque, o sea, nuestra generación tiene una expectativa ahora de vida 90-100. Claro. Nuestros hijos tienen una expectativa, si se cuidan físicamente, hasta 120 ahora. Esta es la expectativa que van a tener, ¿no? Entonces, ¿cómo llegas, y te lo digo para tu esposo, cómo llegas a esa edad bien? Porque obviamente no se trata de llegar pues en silla de ruedas o quieres llegar exactamente. Entonces, lo que tenemos que hacer es cuidar nuestra alimentación, no fumar, hacer ejercicio, porque si tú quieres que tu cuerpo aguante todo este tiempo, el ejercicio es fundamental. O sea, porque si no, todos vamos perdiendo masa muscular, vamos deteriorando nuestra salud. Entonces, ahí sí dices, bueno, pues yo para qué quiero vivir 100 años, ¿verdad? Pero si estás bien físicamente, entonces, y lo otro que hay que cuidar ahora mucho, no solamente a nuestra edad, es la salud mental y emotiva. Sí. Porque es muy normal que, que, por ejemplo, la gente que se retira del trabajo sin un propósito, se alcoholicen o se depriman. Entonces, tienes que tener cuidado de la salud física, de la salud mental y de la salud emotiva. Normalmente este cuarto se llama la cosecha, ¿no? Tú ahí recoges lo que has sembrado a lo largo de la vida. Y en términos de felicidad, ya está comprobado que lo que más te beneficia a lo largo de la vida son las relaciones personales y familiares. Entonces, si tú no las has cuidado, si tú no las has fomentado durante los 3 primeros cuartos de vida, probablemente vas a tener una vejez solitaria y triste. Entonces, por eso se llama la cosecha. Pero la parte de los 50 a los 75 es como la de exploración, porque ahí tienes que explorarte tú misma y decir, ¿qué quiero hacer estos 25 años o 30 años de mi vida? No es lo que has estado haciendo probablemente. No, a veces incluso no se recomienda, ¿no? Yo tengo una amiga que me dice, bueno, tú estás generando esta nueva etapa, ¿no? de coach, de conferencista y todo eso, y estás cambiando de rubro de lo que yo hice productivamente, ¿no? Y ella está en el mismo proceso que yo, pero me dijo, pero yo voy a seguir hablando de lo mismo que hablaba
durante 30 años de mi carrera. Entonces, para ella me dice, tú tienes más suerte porque tú estás creando algo nuevo, ¿no? Y de eso se trata. Como tenemos estos 25 años que no sabíamos que íbamos a tener, hay que planificar para esto. Hay que tener un portafolio de actividades. El solo pensar que tengo que planificar porque posiblemente me quedan 25 años, no me puede generar un miedo de ya se me está acabando el tiempo. ¿El tiempo de vida? El tiempo de vida, ajá. No, porque es al revés, tienes que planificar porque se te está alargando el tiempo de vida. Lo que pasa que son 25 años. Sí, entonces, en un margen, por decirlo así, como relativo, ¿verdad? Porque podría ser más. No, claro, o sea, digamos, 25 años en que podrías estar físicamente muy bien. O sea, físicamente estamos activos, estamos enganchados o comprometidos con algo, ¿no? Y ya la última parte tú la puedes hacer más para dedicarte a los nietos o a leer. Esta parte tenemos que prepararnos, ya sea que yo voy a volver a la universidad en unos meses, mucha gente lo está haciendo. Empresas en el mundo que se den cuenta de esto, en este momento solo hay una. Y es una empresa que ha creado un programa dentro de su empresa para la gente de 50 años o más. Y les dice, crea un proyecto, busca en la empresa dónde quieres aportar, pero crea algo diferente a lo que has estado haciendo los últimos 20 años, porque así se te despiertan las neuronas. Y ahora, y yendo más allá, esta es la única empresa en el mundo, o sea, las empresas y los gobiernos todavía no han evolucionado para darse cuenta de que hay edadismo, se llama, ¿no? Que es la discriminación hacia la gente mayor. Y esta empresa ha creado un nuevo programa que es pasantías para mayores de 60. Y acaba de sacar el anuncio y se le han presentado un montón de personas de 60 que quieren aportar, porque obviamente tenemos la experiencia, tenemos las habilidades, la energía, la fuerza física, o sea. y la capacidad de enseñar a los jóvenes a incorporarse al mercado de trabajo. Entonces, las empresas están perdiendo mucho esto porque normalmente a esta edad empiezas lo que se llaman las 3 R's, ¿no? Primero ¿Cuáles son las 3 R's? Las 3 R's. Mira, son, primero, que te empiezan a hacer sentir que no eres relevante ya en la empresa, como a partir de los 50. Esto le pasa a mucha gente, a otros no, obviamente. Sí. Pero bueno, yo he escuchado hasta de personas que casi que los obligan a retirarse con ciertos exactamente, sí, exactamente. Porque como que tú ya estás grande, ya te deberías ir a descansar. Exactamente. Entonces, primero te hacen sentir que ya no eres relevante, después te declaran redundante, y después ya estás en el retiro. Son las 3 R's, ¿no? Entonces, esto es un movimiento ya, esto está pasando en todo el mundo, no es una cosa ni o de El Salvador o de Estados Unidos, en todas las empresas empiezan a hacer esto, excepto esta que te digo es la más novedosa, sí, que se ha dado cuenta de que no puede dejar de contar con el conocimiento y la experiencia que tienen las personas mayores de 50, ¿no? Porque es una pérdida de capital humano para las empresas. Pero bueno, eso es un tema al que yo no me dedico, pero creo que es un dato importante para tanto los gobiernos como para las empresas, ¿no? Pero a nivel personal, cuando te empieza a pasar esto, que te empiezan a tratar como poco relevante para la empresa ya, desde mi punto de vista, lo mejor es no esconderlo. O sea, no te lo escondas a ti misma. No, o sea, porque yo estoy haciéndole coaching a las personas que están pasando por esta transición y veo que se aferran y se apegan a lo que tenían y empiezan a estar amargadas y empiezan incluso también episodios de tristeza, depresión. Exactamente. Entonces, si te lo tomas como que tienes que empezar a recrearte y planificar para estos otros 25 años de vida, tú dices, bueno, si estás en un trabajo voy a tener esta pensión, como base voy a crear, como te digo, toda esta gente que se ha retirado en Estados Unidos ahora han montado empresas. Muchas empresas de personas mayores de 50 son muy exitosas, porque ahí estás trabajando con tu propósito de vida. O sea, ya no tienes que estar trabajando. Ya no es un porque sí. Exacto, ya no es porque, bueno, ojalá, ¿no? Sea, ya no sea así, pero. Exacto. Pero pasa, tristemente. Exacto. Entonces, ahí puedes definir, para eso hay que pensar. O sea, obviamente, lo que tú quieras hacer en esta etapa está dentro de ti. Nadie te va a decir, ya no estás respondiendo a los deseos de tus padres, ya no estás respondiendo a los deseos de la sociedad, estás respondiéndote a ti misma. ¿Qué quiero hacer yo?
Y hay empresas de todo tipo. Hay mujeres que después de una carrera exitosa en el gobierno dicen, yo siempre quise ser enfermera. Yo, por ejemplo, cuando era pequeña lo que quería ser es peluquera. ¿Y qué pasó? Pues que me hice abogado, ¿entiendes? O sea, porque en ese momento... Bueno, pero nunca es tarde. Nunca es tarde. O sea, entonces, yo decidí volver a estudiar. Porque a mí me encanta, pero hay gente que hace un cursillo. Leí el otro día una historia de una mujer de 50 años que la declararon redundante en Barcelona. Sí. Y ella no sabía qué hacer, su esposo también estaba sin trabajo y se puso en línea a estudiar codificación, Java. Y ahora está de consultora de codificación, de realización de páginas web. Ahora con todo lo digital y con todos los estudios en línea tenemos acceso a un conocimiento desde nuestros teléfonos, así, en la punta de nuestras manos, y tú puedes recrearte en lo que quieras. Esta mujer ahora es súper exitosa, la contratan muchísimo y está empezando esta nueva carrera. Nuestros hijos son otros que probablemente no van a tener pensión porque no sabemos qué va a ser del mundo dentro de 50 años. Nuestros hijos se prevé, la próxima generación se prevé que tienen que tener 4 o 5 carreras en su vida. Sí. Cuando tú me comentas todo eso, pues yo comparto mucho tu pensamiento porque tengo esa mentalidad de que hay que estarse reinventando, viendo qué se hace. Permanentemente. Pero una persona que no tiene esa mentalidad, ¿cómo le puedes dar técnicas para que quiera de cierta forma cambiar cada cierto tiempo y, como tú decís, planificar cada cierto plan, cada cierta etapa de vida, ¿no? En este caso podría ser de los 50, ¿qué voy a hacer en estos próximos 25 años? Sí, mira, yo creo que hay mucha, bueno, los medios tienen un poco de culpa de esto, de que le llaman la crisis, ¿no? La crisis de los 40, la crisis de los 50. Y que hasta uno lo dice de forma cómica, es que ya entras en la crisis cuando es ofensivo. Sí, exacto. Entonces, como la vida se va dividiendo en estos 4 cuartos, ¿no? Cuartos. La primera es hasta los 25 años, porque también la adolescencia y la juventud ha cambiado con toda esta longevidad, ¿entiendes? O sea, hasta los 25 años, antes la gente se casaba a los 18, a los 19 ya tenía su casa y empezaban a tener hijos. Ahora la edad de los 20 se considera una adolescencia extendida, una etapa para explorar, no es una etapa para crear una vida productiva, sino para explorar qué quieres hacer en tu vida, ¿no? Entonces, eso se ha alargado también, ¿no? Entonces, de los 25 a los 50 es la adultez, ¿no? Donde tú tienes que ser productivo, donde probablemente generes una familia, ¿no? Y te establezcas, ¿no? Esa es como la edad adulta. Y a partir de los 50 vuelve esa etapa de exploración. Es casi como una segunda adolescencia, porque si ya tus hijos se han ido de la casa, ¿qué te queda a ti cuando ya? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? Por eso le llaman como una segunda adolescencia, porque normalmente lo que te quedan son tus amigos y tus hobbies. Y en este caso, pues tu pareja, si tenés esposo. Sí, exactamente. Y que también es el 25% de la gente se queda en pareja. Y son las mujeres las que están, como ya tenemos recursos, digamos, esta generación de los baby boomers, son las mujeres las que están liderando los divorcios, ¿no? Entonces, la recomendación es, primero, todo este edadismo, ¿no? Esta discriminación hacia esta longevidad, tenemos que verla como un cambio normal en la vida, ¿no? Es decir, en vez de decir, ok, a los 25 hay una crisis, a los 50 hay otra crisis, a los 75, no. Así es la vida, así vamos a vivir nuestra vida y considerarlo que cada cierto tiempo tenemos que recrearnos, como tú decías, ¿no? Tenemos que regenerarnos, no es una crisis, es una nueva etapa. Y cada nueva etapa tenemos que prepararnos. Para esta etapa, bueno, si tienes una pensión, por ejemplo, y puedes decir, ok, bueno, yo voy a generar otro tipo de cosas que me gustan, o sea, tú puedes... Que te genere ingresos. Claro, hay gente que se dedica a hacer trabajo voluntario, hay gente que se dedica a devolver lo que ha aprendido en la vida, vuelve a enseñar en la universidad o a hacer mentoría para jóvenes. Si no necesitas ingresos o si no generas ya lo que ha sido tu deseo desde pequeña, ¿no? O sea, desde joven, porque ahí tienes la oportunidad, más si tienes que generar ingresos, ¿no?
en cualquier rubro, ¿no? Y a veces pues solamente es medio tiempo, otras veces es decir, ok, yo quiero viajar, yo quiero hacer trabajo voluntario. Puedes tener o una cosa, hay gente, como te digo, que está volviendo a la universidad para generar otra. Yo tengo un amigo que volvió a la universidad a los 60 años, terminó a los 65, se hizo profesor en Nueva York de niños con necesidades especiales y a los 2 años lo nombraron el mejor profesor de niños de necesidades especiales a los 67 de Nueva York, ¿entiendes? Entonces, porque había tenido un fracaso con su empresa, decidió generar otra carrera. Entonces, lo hacemos. En China, por ejemplo, tienen las grandes universidades populares en donde toda la gente, en China vive mucha gente, hasta los 100 años, ¿no? Entonces, hay como, no sé, 80 millones de personas en la universidad, mayores de 60. Bueno, Carmen, tenemos una llamada que nos encantaría recibir en este momento. Vamos a darle la bienvenida a alguien de nuestros televidentes. Buenos días. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es su consulta o comentario? Sí, únicamente preguntarle de verdad al exponente que si es normal que uno a cierta edad, bueno, yo ya voy a cumplir 50, sí, pero mi proyecto de vida cambió cuando mi esposo falleció en el 2020. sí, Ya que nosotros hacíamos planes en quedarnos solos cuando nuestros hijos se fueran, hasta teníamos el lugar donde íbamos a vivir. Pero de repente mi proyecto de vida totalmente cambió y quiera o no yo tengo miedo, porque digo yo me voy a quedar sola y yo no estoy acostumbrada a quedarme sola. ¿Todavía vives con tus hijos? Sí, mis hijos el mayor tiene 23 años, pero ya a los 25 ya planean casarse. Sí. Y pues no quiero ser egoísta porque ellos tienen que hacer su vida, ¿verdad? Y así es. Y mi hijo menor tiene 18, pero quiera o no va a llegar ese momento en que ellos tienen que volar. Y sí me da un poco de temor y digo yo, híjole, me voy a quedar sola. Y no sé, pues, o sea, se me vuelve oscuro porque mi proyecto de vida totalmente cambió y no sé qué hacer. Esa es mi consulta. ¿Y estás trabajando? Actualmente, por lo de la pandemia, me quedé sin trabajo. Sí, tengo muchos talentos porque hago emprendimientos y a la vez incluyo a mis hijos en esos emprendimientos, ¿verdad? Sin embargo, mi objetivo más adelante, como le digo a ellos, en este momento mi prioridad es sacarlos adelante a ellos con sus estudios y todo. Sí. Media vez ellos hagan su vida, les digo, voy a retomar lo que yo tanto añoraba, que por motivos de economía, yo me quedé en 3er año de universidad. Sin embargo, le digo, nunca es demasiado tarde para llegar a coronar una carrera. Sí, ¿qué estudiabas? O llegar a hacer algo. ¿Qué estudiabas? Entonces, ¿perdón? ¿Qué estudiabas? Mercadeo. Mercadeo. Bueno, nunca es tarde. Carmen, pues aquí te va a dar algunos consejos y recomendaciones y me encanta este tipo de preguntas porque muchas mujeres están pues jóvenes en estas etapas que pues las circunstancias de la vida han hecho que sus planes de vida cambien totalmente y entonces se encuentran como ¿qué hago ahora? Sí. Mira, no estás sola. Casi todas no, o todos pasamos por estos cambios abruptos que estás pasando tú. Y es específicamente, nadie nos lo había contado, pero es específicamente a los 50 años en que nos empiezan a pasar todas estas cosas, ¿no? O sea, o a veces tienes que cuidar a tus padres, te separas o recibes una muerte súbita como la que te sucedió a ti, tus hijos se van de la casa. Todo esto pasa normalmente a partir de los 50. Entonces, es un poco lo que hablábamos en la charla anterior, que es cómo enfrentarte a estos cambios. Han pasado 2 años, normalmente el duelo de una separación o de una muerte se calcula que dura 2 o 3 años, ¿no? Y la recomendación cuando son cambios así abruptos, lo primero es aceptar que esto pasó. Entonces, en tu caso,
aceptar que tu vida ahora es esta, ¿no? Y no pasar el tiempo recordando lo que hubiera sido, te va a ayudar. Tú misma estás dando las soluciones en tu propia llamada, que es quiero volver a estudiar. Yo no esperaría que tu hijo de 18 años saliera de la casa, porque tú tienes que ir generando algo mientras algo se termina, ¿no? Que es que tus hijos van a crear su vida propia. Entonces, ahora hay muchas opciones en línea para estudiar, si tienes posibilidades. Para regresar, por ejemplo, empezar a moverte en este camino de buscar, a lo mejor, quién sabe si te recuperan esos 3 años que has hecho de mercadeo. Por cierto, que marketing y mercadeo es una de las carreras que más se necesitan en este momento. Entonces, primero estás joven, ¿no? Como estamos hablando, estamos jóvenes hasta probablemente los 90 si nos mantenemos físicamente y mentalmente bien, ¿no? A veces es necesario, yo sí recomiendo buscar ayuda porque no tenemos por qué saberlo todo el tiempo, ¿no? Entonces habla con amigas, lee este tipo de programas de autoayuda, te ayudan a adivinar qué es lo que quieres. A veces puedes empezar un trabajo de manera voluntaria, a veces sin cobrar, y después poco a poco vas creando como esas funciones y la necesidad de la empresa para las funciones que tú cumples o para tu conocimiento. Yo creo que tú has dado ya varias ideas de lo que tú puedes hacer con tu vida. Normalmente es dentro de uno están las respuestas para todas estas cosas. Y hay un tema que sí es importante, y es que nosotros somos como un triángulo, ¿no? Está la parte física, está la parte del conocimiento que todos tenemos, y la base de todo es el foco, es el enfoque. Tú puedes tener mucha capacidad intelectual o mucha fuerza física, pero si no te enfocas no vas a alcanzar nada. Entonces, dedica 1 hora, 1 hora y media, el tiempo que puedas al día a pensar en esto. Escribe lo que estás pensando y ya vas a ver cómo las ideas van a salir, de qué es lo que tú quieres proyectarte en tu vida. Entonces, si has pasado el duelo o si lo estás pasando, date un tiempo para pasar ese duelo. No es automático que tú vas a estar sintiéndote bien y completamente bien tan pronto, pero seguramente está comprobado que sí vas a poder recrear tu vida porque te queda mucho por delante y además te queda disfrutar de la vida de tus hijos, pero la tuya también. 50 es muy, muy joven para poder generar otra nueva vida. Exacto. Así que suerte, éxitos y enhorabuena. Gracias, Carmen, por el consejo. Tenemos otra llamada. Queremos recibir a otro televidente. Buenos días. Natalie, bienvenida. Buenos días, felicidades por el programa. Sí, gracias. Quería preguntarle a la coach. Soy una joven de 33 años. No, yo no acabo oigo de mucho. prácticamente hace más de un mes finalizar una relación de noviazgo de 10 años prácticamente. Tengo muchos sentimientos encontrados. Estoy pasando por una etapa emocional y sentimental muy difícil, ya que había muchos planes que no se llegaron a concretar, de formar una familia, etcétera, por diversas circunstancias. Entonces quería preguntarle a la coach cómo podría yo salir a flote de esa situación, porque tengo altos y bajos, ¿verdad? La verdad, emocionalmente, pues, sí, no estoy bien y sí, me ha afectado bastante, pues, porque fueron 10 años. Entonces, no sé, un consejo, una guía, ¿verdad? Porque son situaciones que uno a veces no las sabe manejar o no sabe pues cómo lidiar con ese tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces sí hay sentimientos de frustración, de culpabilidad, etcétera, ¿verdad? Porque a veces uno se culpa por sus indecisiones,
o por su falta por sus inseguridades, ¿verdad? De no haber dado el siguiente paso. A pesar de eso, pues no terminamos en malos términos, pero siento que a raíz de mi dolor no podría verlo como un amigo. Gracias. Natalie, espérate. ¿Hace cuánto te separaste? Hace un mes. Hace un mes, bueno, muy pronto. Ajá. Mira, Gracias, Natalie. Era una relación de noviazgo. Sí, pero duró bastante tiempo. Duró bastante, 10 años. Entonces es como una... Y en una de las etapas en donde quizás se pensaría, bueno, ya lo encontré, me voy a casar con él, el papá de mis hijos. Y ahorita es como, tengo 33, ¿qué hago? Mira, si hace un mes tú estás todavía en la etapa de duelo, ¿no? Y entonces cuando estás en la etapa de duelo es una etapa como tal cual tú la describiste, ¿no? De inseguridad, de culpabilidad. Entonces no es que tú puedas en este momento resolver este tema, ¿no? Entonces cuando hay cambios así de este calibre, normalmente el promedio de, no sé cuáles fueron las causas de tu separación, pero el promedio de tiempo que pasa cuando tú ya alguna vez sentiste que esto iba a pasar, porque no es una cosa que pasa inesperadamente, normalmente tú ya sentías dentro que algo, o tú fuiste la que tomaste la decisión o la otra persona, pero tú ya lo sentías. El promedio de estos procesos dura entre 5 a 10 años, ¿no? En donde uno dice, bueno, me tengo que separar o me voy a separar o sé que esto me puede pasar, o tú ya estabas viendo señales desde tu punto de vista o desde el punto de vista de tu pareja. Entonces, ese es un proceso. Cuando seas tú la que dejaste o sea la otra persona la que te dejó, el promedio de dolor está entre 1 y 2 años. Si tú fuiste la que dejaste, este promedio de dolor lo pasaste antes de tomar la decisión. Entonces, normalmente una vez tomada la decisión, tú estás ya en una situación saliendo de ese duelo, pero ya tuviste el duelo antes. Si te dejaron a ti, entras en el proceso de duelo porque no estabas esperando que pasara lo que te pasó. Entonces, en el proceso de duelo hay una curva que es primero la negación, después la rabia, después empiezas con la negación, con la negociación contigo misma, negociación para aceptar lo que te ha pasado, y finalmente llega la aceptación. Puede haber al final una aceptación o una negación, es decir, yo no le recomiendo a nadie la negación, porque cuando los cambios llegan, la mejor manera de pasarlos rápidos es aceptando que el cambio ya llegó, es decir, tú ya estás en un proceso de cambio. Como no sé las circunstancias, espérate que puede ser 1 año, 2 años en que tú te sientas así, y en ese caso, en el momento de duelo, no es recomendable que yo te esté diciendo haz esto, haz lo otro, porque tú no estás para escuchar ese tipo de cosas, tienes que pasar ese dolor. Y lo que te diría en este momento es, otra cosa es la culpabilidad. La única manera de pasar por la culpabilidad es quitártela tú misma. La culpabilidad no sirve para nada, y nos la creamos nosotras mismas en la cabeza. Entonces tú misma puedes decir, ¿culpable de qué? ¿No? ¿De qué? De lo que pasó, de lo que hiciste, lo que fuiste, lo que hiciste era lo que supiste hacer en ese momento con las herramientas emocionales y personales que tenías. Eso no va a cambiar. Después lo otro, y que nosotras las mujeres somos especialistas en eso, es el autosabotaje. Y el autosabotaje es lo que nosotros tenemos que saber sacarnos. También es un tema mental, nosotros lo tenemos dentro. Somos automáticamente autosaboteadoras desde que nos levantamos por la mañana. Eso tampoco lo puedes cambiar nada más que cambiando cuando tú misma te dices, ah, qué fea soy, ah, qué mala persona soy, ah, qué mal lo hice. Tenemos 70.000 pensamientos al día, todos los humanos, y el 90% de esos pensamientos son malos. Entonces, la única manera que tú tienes de cambiar eso es hacerlo al revés. Es decir, en cuanto te llega el pensamiento negativo, decir que tú eres culpable, de que tú no lo hiciste bien, de que mal te está yendo, tú misma dices,
no, mira, estoy viva, tengo mi carrera, estoy viviendo en un país que me gusta, lo que sea que tú puedas, aunque sean cosas pequeñitas, que te produzcan satisfacción. Si estás deprimida, yo te diría que tienes que buscar ayuda profesional. Yo, la verdad, a mis amigas cuando pasan por un duelo de este tipo les digo, no lo pasen solas. Siempre necesitamos ayudas. Un coach no te ayuda a pasar una depresión, es un psicólogo el que te ayuda a pasar una depresión. Y a veces tus amigas, recurre a tus amigas, incluso pídeles disculpas porque terminarán cansándose de que les cuentes cómo te están sintiendo, pero diles, necesito hablar con alguien. A veces dicen que cuando hablas 3 o 4 veces de lo que te pasa por dentro, vas liberando eso. Pero 2 así cosas sencillas, te voy a decir. Escribe lo que tienes en la cabeza, porque lo que te ataca, que es tu propio pensamiento en la cabeza, está en una parte del cerebro que te está diciendo defiéndete, 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 ¿no? O huye. Entonces, para sacar eso de esta parte del cerebro que está aquí, que es la racional, lo mejor es escribir a mano. Entonces, escribe tus emociones. Me siento mal, me siento culpable. Y cuando uno racionaliza esas emociones, dejan de atacarte dentro del cerebro. ¿Sí? Entonces, y si te levantas mal o no tienes ganas de levantarte, bueno, aparte de que tienes que buscar ayuda profesional, sí. Mi recomendación es que por las mañanas eleves tu energía poniendo música muy animada, porque eso nos cambia a todos el humor. Pero si estás en la etapa de duelo, tienes que estar ahí un tiempo, no hay solución, busca ayuda, eso es lo que yo te recomendaría con un psicólogo o tus amigas. Carmen, nos encanta este tema, nuestras televidentes les agradecemos por la confianza, esperamos que Carmen pues les haya ayudado con esos consejos que han sido muy buenos. Te queremos invitar abiertamente para que vengas a otro de nuestros programas y hablemos de estos temas que son muy interesantes para nuestros televidentes, ya sea en físico o en línea, queremos tenerte con nosotras. Gracias. Así que muchísimas gracias por el tiempo, por venir y por todos los consejos. Gracias, gracias a ti, Alejandra, y me encanta que las personas pudieran aprovechar la visita para poder hacer preguntas de este tipo, ¿no? Bueno, Carmen Álvarez Basso con nosotros, ella es coach y pues contigo despedimos nuestro programa. Gracias.